En el corazón de uno de los conflictos más largos y complejos de América Latina, una mujer se convirtió en el símbolo de resistencia, esperanza y sufrimiento. Ingrid Betancourt, política y activista franco-colombiana, fue secuestrada en plena campaña presidencial por la guerrilla de las FARC en 2002. Durante más de 6 años, permaneció cautiva en lo profundo de la selva, en condiciones inimaginables. Su secuestro se convirtió en un caso de repercusión internacional y, al final, su rescate fue una de las operaciones militares más exitosas de la historia reciente. Para entender el secuestro de Ingrid Betancourt, es necesario comprender el conflicto armado en Colombia. Durante más de 5 décadas, el país estuvo sumido en una guerra interna entre el gobierno, paramilitares y grupos guerrilleros como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Las FARC, una organización de inspiración marxista-leninista, financiaban sus operaciones a través del secuestro, la extorsión y el narcotráfico, aterrorizando tanto a las áreas rurales como a las urbanas. Los secuestros de figuras políticas se convirtieron en una táctica recurrente para presionar al gobierno. Ingrid Betancourt nació en Bogotá en 1961, en el seno de una familia influyente. Su madre, Yolanda Pulecio, fue senadora y su padre, Gabriel Betancourt, trabajó en altos cargos en el gobierno colombiano. Betancourt estudió en París y se convirtió en una activista política decidida a combatir la corrupción y la violencia en Colombia. En 2002, mientras era candidata a la presidencia por el Partido Verde Oxígeno, Betancourt lanzó una campaña que abogaba por la paz y el diálogo con las FARC. Su perfil internacional y su postura crítica la convirtieron en un objetivo para la guerrilla. El 23 de febrero de 2002, Ingrid Betancourt decidió viajar hacia San Vicente del Caguán, un municipio que estaba bajo control de las FARC, a pesar de las advertencias del gobierno colombiano sobre el peligro. Acompañada de su asesora, Clara Rojas, Betancourt fue interceptada por un grupo de guerrilleros en un puesto de control en la carretera que llevaba a San Vicente. Las FARC las tomaron como rehenes, marcando el inicio de uno de los secuestros más largos y emblemáticos en la historia de Colombia. Ingrid Betancourt fue llevada a lo profundo de la selva amazónica, donde compartió cautiverio con otros secuestrados. Durante los más de 6 años que pasó como rehén, Betancourt sufrió un trato brutal. Fue encadenada, sometida a trabajos forzados y su salud física y mental se deterioró rápidamente. Describió el hambre, las enfermedades y la desesperación en sus memorias. La jungla, impenetrable y hostil, era tanto una cárcel como un verdugo silencioso. En ocasiones intentó escapar, pero fue recapturada, lo que resultó en castigos aún más severos. El secuestro de Ingrid Betancourt desató una campaña global por su liberación. En Francia, donde Betancourt tenía doble nacionalidad, se organizaban manifestaciones regulares y su familia trabajaba incansablemente para mantener el caso en el foco mediático. Figuras públicas como Jacques Chirac y Nicolas Sarkozy hicieron llamamientos a las FARC para que la liberaran. El movimiento internacional fue creciendo, presionando al gobierno colombiano y generando apoyo a nivel mundial. Durante años, el gobierno de Colombia intentó negociar la liberación de Betancourt y otros secuestrados. Sin embargo, fue una operación militar meticulosamente planificada la que finalmente pondría fin a su cautiverio. El 2 de julio de 2008, el ejército colombiano llevó a cabo la Operación Jaque, una misión de inteligencia que se disfrazó como una evacuación humanitaria. Los soldados colombianos, haciéndose pasar por miembros de una ONG, lograron engañar a las FARC y rescataron a 15 rehenes, incluyendo a Ingrid Betancourt, sin disparar un solo tiro. La operación fue un éxito rotundo y puso de manifiesto las habilidades tácticas y de inteligencia del ejército colombiano. La operación Jaque, como lo dije en su momento, fue una operación perfecta.
Ese día nos levantaron muy temprano y nos dieron por primera vez en muchos años un caldo con papa. Como a las 11 de la mañana nos hacen atravesar el río en canoas y ahí es donde aterriza el helicóptero. Sacan del helicóptero gaseosas y comienzan a repartirlas como un regalo a la guerrilla y obviamente no tenían acento y los europeos hubieran debido tener un acento diferente. Todo esto hizo que pensáramos que era un embuste, que nos estaban manipulando, que nos estaban engañando. Nos estaban filmando también y estábamos muy preocupados de que la imagen que quisieran dar era de que tenían a los secuestrados en la mejor condición posible, cuando en realidad veníamos sufriendo de hambre, de malos tratos. Por lo tanto, tuvieron que forzarnos a subirnos a los helicópteros, al helicóptero, porque mientras que uno aterrizó, el otro quedó dando vueltas arriba en el cielo. Nos amarraron las manos, nos empujaron hacia el helicóptero forzándonos con sus ametralladoras. Presenciamos una pelea que no entendíamos, porque para nosotros era una pelea de los mismos con los mismos. Y en un momento dado quedaron César y Gafas neutralizados en el suelo, amarrados, y uno de los integrantes, en este caso el jefe del grupo, se quita su sombrero como para destaparse y grita de una manera muy fuerte: somos el ejército de Colombia, están libres. Esa operación fue una operación donde los que nos sacaron de las garras de las FARC lo hicieron haciéndose pasar por gente amiga, no tenían armas, no se disparó un solo tiro. Donde algo hubiera salido mal, a ellos los matan. Se jugaron la vida por nosotros y fue la operación perfecta. Tras su liberación, Ingrid Betancourt fue recibida con júbilo tanto en Colombia como en Francia. Sin embargo, la experiencia dejó cicatrices profundas. Betancourt se retiró de la vida pública por un tiempo para recuperarse del trauma del secuestro. Su liberación también generó debates en Colombia sobre las estrategias utilizadas para rescatar a los rehenes y la lucha contra las FARC. Aunque algunos criticaron el alto coste de las operaciones militares, la mayoría coincidió en que la Operación Jaque fue un éxito que marcó el principio del fin de las FARC como fuerza militar activa. En los años posteriores a su liberación, Ingrid Betancourt se ha convertido en una defensora de los derechos humanos, utilizando su experiencia para denunciar los horrores del secuestro y la violencia en conflictos armados. Ha escrito libros y ha sido una voz activa en la lucha por la paz en Colombia. Su historia es un testimonio de la resiliencia humana y su legado sigue inspirando a muchos alrededor del mundo. La historia de Ingrid Betancourt no es solo un relato de supervivencia, sino también un reflejo de la complejidad y el costo humano de los conflictos armados. Su secuestro y posterior liberación demostraron que, incluso en los momentos más oscuros, la esperanza y la determinación pueden prevalecer.